tal? Soy Vicky Murphy y este es el Betty Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al cuarto episodio del Betty Podcast. Sí, hoy nos vamos a meter con la fermentación alcohólica de los azúcares. Así es decir, vamos a hablar de hidromieles, vinos y sidras. ¿Vieron? Ya nos estamos metiendo más de lleno en el mundo de las preparaciones. Así que arranquemos. Este capítulo del libro, Sándor lo arranca hablando de, esos efectos de cuando te tomas una bebidita alcohólica, así que te pones chin chin, punch, mejora la labia, decís algunas cositas que si no, no te animabas. Como que a él le parece, habla como de estas bondades del alcohol. Y también nos cuenta que prácticamente en todas las culturas, desde que se tiene registro, siempre ha habido alguna bebida alcohólica y que esta bebida alcohólica, que obviamente era producto de una fermentación, servía como medio para comunicarse con los dioses, desde el vino de la misa, pero también los vikingos usaban el hidromiel como ofrenda, ¿no? Como para decir hola dioses, acá estamos. También los sumerios le daban cerveza en honor a la diosa Ninkasi. Y así con muchas otras culturas. También nos cuenta Sándor que según algunos antropólogos, en el momento que los españoles y los colonizadores vienen a América y ven que los pueblos que había acá ya tenían sus propias tradiciones de bebidas fermentadas que obviamente estos colonizadores no tenían ni idea y las prohibieron, ¿no? Tranqui. Y supuestamente, acá lo que nos dice Sándor, que dicen los antropólogos, es que esta prohibición, esta falta de acceso a esa bebida que consumían habitualmente, trajo asociadas algunas enfermedades. ¿Qué sé yo? Habría que verlo bien, porque también me parece que las enfermedades también venían por el tema del intercambio y todas las bacterias que traían los tipitos desde Europa. Pero él lo menciona y yo lo traigo a colación. Y obviamente también menciona de todos los problemas asociados al consumo abusivo del alcohol, desde la resaca simple y llana, que supongo que varias personas conoceremos, como ya temas más graves como el alcoholismo o cirrosis, pasando por los deslices, las cosas que decimos que no deberíamos decir, llamaditos y mensajitos en horarios que tal vez no hubiera estado bueno enviar. Entonces lo que nos dice Sándor es que es increíble todo ese poder que tiene el alcohol, ¿no? Para hablar con los dioses, esto relacionado con posibles enfermedades ante la ausencia en las comunidades y los pueblos americanos, originales, ¿no? Y estas cosas que podemos hacer más allá de nuestra voluntad y todas las enfermedades asociadas al abuso. Así que pone también, ¿no? Esos reparos siempre, obviamente, beber con moderación, que sea de la mejor calidad posible, etc. Y y ahí ya nos vamos metiendo un poco más en el capítulo y nos cuenta que Sándor estaba en la casa y viene su vecino Jake y le trae para compartirle una bebida que había hecho a base de agua, azúcar y unas frutas que había encontrado en un contenedor en la parte de atrás de un supermercado. ¿Vieron? Yo siempre insisto que Sándor tiene como una especie de fijación por rescatar frutas y verduras de los contenedores. Yo la verdad que no lo haría. Pero lo menciono porque él hace mucho hincapié en esto. También creo que de alguna manera como para contrarrestar todo ese miedo y a veces paranoia que hay con el tema de que hay que esterilizar para poder fermentar, que ya lo hablamos en el episodio anterior, que no es necesario. Pero claramente yo no, si voy por la calle y veo que en un tacho de basura hay unos repollos, yo no los agarraría para fermentar, ¿no? Pero bueno, la cosa es que viene este tipo Jake, le trae la bebida que había hecho
y era una bebida de una semana de fermentación. La toman, suave, todo bien, y saca Sándor de su propia producción un hidromiel que tenía ya 6 años de añejamiento. Y los comparan, ¿no? Ya era un sabor claramente mucho más alcoholizado y no tenía esas notas dulces de la bebida que había traído Jake. Entonces acá lo que nos dice Sándor es que de alguna manera estas dos bebidas parten de un proceso similar, solo que la segunda tiene un poco más de técnica, adminículos y tiempo, pero que para empezar se parte de lo mismo. La fermentación alcohólica debe ser de las primeras que dominó el ser humano. ¿Se acuerdan que hablábamos en el episodio 2, si mal no recuerdo, sobre los elefantes y los monos borrachos? Y que ahí el humano o el protohumano dijo, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero. Y ahí fue como creemos que el ser humano tuvo acceso al alcohol, ¿no? De estas frutitas maduras que caían y que fermentaban así por el simple paso del tiempo y la naturaleza. También nos cuenta Sándor que hoy por hoy hay como mucha literatura y mucha parafernalia para fermentar y hacer bebidas con bastante complejidad, pero acá en el libro se va a abordar la fermentación casera de bebidas alcohólicas a base de hidratos de carbono simple, a diferencia de las bebidas a base de hidratos de carbono complejos, como pueden ser las cervezas a base de cereales, que igual esto se aborda más adelante en el libro, así que vamos a tener un episodio al respecto. Entonces, en esta parte del libro y en el episodio que estamos ahora, vamos a hablar de las fermentaciones a base de frutas, miel, azúcar y savia de las plantas. Para empezar a entender un poquito más sobre qué es lo que pasa para que estas frutas, mieles y azúcares se conviertan en alcohol, tenemos que hablar un toque de las levaduras. Para entender un poquito más qué son las levaduras, vamos a escuchar a la bióloga Josefina Murphy, también mi hermana, que ya participó en un episodio anterior, así nos explica un poquito mejor. Las levaduras son un tipo de hongo. Aclaro que los hongos no son plantas, son otro reino, el reino fungi, y tienen otro tipo de células que tienen la capacidad de fermentar. La fermentación es una forma de respiración que se da cuando no hay oxígeno. Falta oxígeno y hay algunos organismos, como las levaduras, que pueden seguir respirando en ese medio, se dice que es un medio anaeróbico, o sea, sin oxígeno, y uno de los productos de ese tipo de respiración es el alcohol. Por eso se usan para la producción de muchas bebidas alcohólicas. Y también, por ejemplo, cuando hacemos panes y ponemos levadura, parte de los gases que se liberan en la respiración esa que se da por fermentación es lo que hace que el pan leude. Por eso se usan mucho en la comida. Hay levaduras en un montón de lugares, son muy chiquititas, son unicelulares, están sueltas, se pueden agrupar, pero están sueltas y son muy pequeñas, están en las superficies de un montón de cosas, de otros organismos e inclusive en la tierra o en las superficies de las cosas. Bueno, gracias Josefina, siempre tan didáctica. Es bueno tener una bióloga en la familia. Y aparte, a falta de una, Josefina, su pareja es Franco, que también es biólogo y también ya escucharon en otro episodio. Y recientemente han tenido un hijo al cual le pusieron boro de nombre. Boro es un elemento de la tabla periódica. Así de nerds son. Pero bueno, eso es aparte. Volviendo a las levaduras, acá Sándor nos hace un recorrido por la etimología de la palabra. Levadura viene del latín levare, que quiere decir subir. Y fermentación también viene del latín de la palabra ferver, que quiere decir hervir. Y lo que nos dice es que estos dos conceptos, levadura y fermentación, están como asociados desde el principio, que si bien la fermentación no hierven las cosas, el efecto de las burbujas sí está presente, al igual que cuando se hierve el agua. Entonces quedaron como asociados estos dos conceptos desde el latín. Y también pasa en inglés con la palabra yeast, que es levadura, que viene del griego cestos, que quiere decir hirviente. Entonces también ahí queda asociado lo de levar, crecer y
hervir, ¿no? También pasa lo mismo. Las levaduras eran un microorganismo que no se podía ver en ese momento con los ojos, hasta mucho tiempo después que llegaron los microscopios, pero sí se podían ver los efectos que hacían, y de ahí las palabras que se le adjudicaron. Las levaduras, ya cuando sí las puede ver, se descubre que hay bastantes variedades. La más conocida, a ver si me sale decirlo, es Saccharomyces cerevisiae. No estoy tan segura si lo dije bien, ya me dirán. Que les debe sonar, es la que se usa para las cervezas, también la que se usa para hacer pan. Y por eso es como la más estudiada también, por todos los usos comerciales que se puede hacer de esta levadura. Y también que si bien se venden levaduras y hay levaduras más sofisticadas, la gran mayoría de los azúcares ya tienen levaduras naturalmente. Y es así como podemos fermentar sin necesidad de agregar levaduras. Así que ahora metámonos un poquito más en preparaciones específicas. Vamos a empezar hablando del hidromiel, que es vino de miel y que es un procedimiento súper simple. Y quiero que escuchemos a Julito de Alimento Genuino, que nos cuenta un poco de dónde cree que, o cómo cree que se descubrió la hidromiel. Creo que la hidromiel ha sido una de las primeras bebidas fermentadas que ha aprendido a reconocer el ser humano. Es una bebida para mí fantástica y creo que es la más mundial del mundo. Si bien la alimentación tiene que ver con el reconocimiento del entorno y los alimentos que nos brinda el entorno, la miel creo que se encuentra en todos los rincones del mundo. En todo el mundo hay abejas y hay miel, por lo tanto. Y es una bebida muy simple de elaborar, es algo que me fascina por eso, por su simpleza. Simplemente necesitamos agua y miel. Entonces imagino que han observado un panal donde ha llovido, donde le ha dado el sol y eso ha fermentado y han obtenido una bebida alcohólica que bueno, hoy la conocemos como hidromiel. Gracias, Julito. Me encanta la observación de esto, ¿no? Cómo fue realmente, ¿no? Las fermentaciones se descubrieron así, azarosamente, ¿no? Es una de las cosas que más me fascina de este mundo. Bueno, la hidromiel. Lo que tiene es, en la miel hay levaduras, pero están como dormidas, mientras que los niveles de agua sean bajos. Ahora, al agregarle agua, estas levaduras se despiertan y comienza la actividad. El porcentaje o la relación que Sándor recomienda para una hidromiel es entre 4 y 5 partes de agua por cada parte de miel. Es decir, por ejemplo, si tengo una taza de miel, la disuelvo en 4 o 5 tazas de agua. Pero es la que él usa. Nos habla también que estos porcentajes varían un montón según las tradiciones. Nos dice que los polacos usan una proporción, por ejemplo, de 1 de miel por media de agua. Y que en México ciertas tradiciones arman una bebida en la cual usan 1 parte de miel por 17 partes de agua, como para que vean cuán amplio es el espectro. Y también en esto de cuántas diferencias hay en la forma de preparar, dice también se puede hacer cerrado o destapado y cubierto con un paño. La miel tiene fructosa y tiene glucosa. La glucosa fermenta rápido, es lo que vamos a ver los primeros días de la fermentación. Y la fructosa es bastante más lenta. Entonces lo que nos dice con la hidromiel es que se puede disfrutar de 2 formas: joven y semifermentada, que es más dulce, o ya con una fermentación completa, que es más añejada y dando de resultado un sabor más seco, que es cuando se termina de fermentar la fructosa. A ver, repasemos la preparación bien básica. Vamos a usar, tengamos de referencia, la proporción recomendada de Sándor. 1 taza de miel, o más que 1 taza, 1 parte de miel por entre 4 y 5 partes de agua, que después se pueden multiplicar en función de la cantidad de litros que vos quieras preparar. Pero ponele que vamos a empezar, es la primera vez, arranquemos haciendo 1 taza, ¿no? Así nos queda, si hacemos 1 taza de miel más 5 de agua, es un poco más de 1 litro. Esto lo disolvemos bien y lo dejamos en un tarro
Idealmente en un tarro de boca ancha cubierto con un paño y todos los días, varias veces por día, lo vamos revolviendo. Al principio vamos a notar que empieza a hacer bastante actividad y burbujeo. Y entre 5 y 10 días, según en qué lugar estemos, cuánto calor haga nuestra casa, la humedad, etc., vamos a notar que ese burbujeo empieza a mermar un poco. Y ahí ya lo podemos disfrutar. Lo podemos pasar una botella y lo tomamos relativamente pronto. Después, si vamos a hacer la fermentación más larga, lo que tenemos que hacer es, pasados estos 5, 7, 10 días de la primera fermentación, que es cuando fermentó la glucosa, es que tenemos que trasvasar el líquido a un botellón o botella o damajuana que tenga, vieron, como el cuerpo ancho y el pico, la boca fina, para evitar, digamos así, que el líquido tenga el menor contacto con el aire posible. Pero esto no termina ahí, porque a esta damajuana, este botellón, hay que ponerle o una trampa de aire, que es un adminículo que se consigue en los lugares que venden artículos para la elaboración de cerveza, que es lo que hace que se vaya liberando el dióxido de carbono que se está generando de esta fermentación un poco más lenta, pero que igual genera gas, sin que le entre oxígeno, sin que, digamos, le entre aire a este líquido. Y así es como lo podemos dejar unos meses. Pero con una vez no alcanza. Hay un momento en que cuando ya vemos que no larga más nada, hay que trasvasar el líquido a otra botella y volver a ponerle la trampa de aire y esperar otro tiempo más hasta que termine la actividad. A mí ya me dio una fiaca todo esto, como que la hidromiel te hago la joven, la dulce. Todo lo otro ya a mí me da bastante fiaca. Y una cosa que nos dice Sándor también es que si no conseguimos la trampa de aire, también llamada airlock, lo podemos resolver poniendo un globo, y si no tenemos un globo, poniendo un preservativo. Yo ya te vengo diciendo que es muy de rebuscarse, Sándor. Siempre tira tips, ya hablamos del bate de béisbol para machacar el repollo para el chucrut, agarrar las cosas de la basura, etc. Qué sé yo, cada cual lo resuelve con lo que tiene. Yo, por mi parte, la fermentación añeja de bebidas alcohólicas no es un tema que me interese en particular. Elaborar, degustar, feliz de la vida. Ya saben, me invitan, doy mi opinión. Bueno, ahí hablamos del proceso bien básico de una hidromiel sencilla, con las dos opciones, joven y dulce o añejada y de sabor seco. Ahora, la hidromiel se la puede empezar a tunear, se la puede hacer con cosas. Por ejemplo, nos habla Sándor que hay un pueblo indígena en México que hacen una bebida que se llama balché, que es así, el hidromiel como contábamos, pero que lo hacen con corteza de un árbol específico y dentro de unas vasijas de madera, lo que le da todo una paleta de sabor completamente diferente. Así que corteza de árbol también es algo que se le puede poner. Pero si no tenemos corteza de árbol, estamos acá en plena urbe, lo que podemos hacer es usar frutas y flores. Las frutas y las flores tienen ya naturalmente levaduras, entonces esto, aparte de tener las levaduras de la miel, le vamos a estar sumando nuevas, lo cual nos va a hacer que el proceso sea un poco más rápido. Y también podemos jugar con los sabores, tunearlo, ¿no? Podemos usar fruta chica, entera, por ejemplo, arándanos, o fruta grande, pero que tiene pieles o cáscaras que no son comestibles. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el kiwi o el ananá, piña. Ahí en ese caso pelamos y le ponemos los trozos de la fruta, o usar las frutas cuyas pieles sí podemos comer, no sé, un durazno, un pelón, pera, manzana, también trozado, y lo mezclamos con el hidromiel, con la mezcla de agua y miel. Y ahí obviamente entra esto de jugar con los porcentajes. Si yo le estoy poniendo mucha fruta, tal vez puedo tener una solución de miel y agua un poco más diluida que si estoy poniendo poca fruta, o si estoy poniendo fruta más ácida, uso una concentración mayor de miel.
como que es muy amplio el espectro y que hay mucha libertad para jugar. Mientras entendamos los procesos que están sucediendo, esto que decimos, la liberación del dióxido de carbono, la glucosa, la fructosa, que es lo que mencionaba antes, vamos a ir pudiendo manejar este proceso con bastante facilidad. Recordemos siempre que esta fermentación es muy activa, larga mucho gas, así que dejemos espacio para que el líquido de última, si sube, no se nos derrame, porque aparte del líquido dulce se van a venir todas las moscas. Atenti con eso. Pongan siempre, si no, un platito abajo, esa es otra. Tengan eso en mente. Las flores. Flores comestibles son las recomendadas. También nos aclara Sándor que por más que la flor tenga un rico aroma, no siempre está buena para fermentar. Puede tener rico aroma, pero no ser de buen sabor. Las que nos sugiere es diente de león, flor de sauco, pétalos de rosa. Eso sí, sin los tallos y sin las hojas, que eso puede dar un sabor más amargo. La cosa es que a la solución de miel y agua le agregamos, sean las frutas, sean las flores, lo dejamos fermentar esta primera fermentación, esta primera etapa, y ahí después lo colamos y ya podemos, como decíamos, disfrutar la bebida. Estas frutas que sobran, las podemos comer, a veces con la fermentación pierden su sabor, pero si no tienen mucho sabor y no nos copa tanto comerlas, lo que podemos hacer es usarlas para armar un vinagre mezclándolas con azúcar y agua, o si no, se van al compost. Ya saben, nada se tira, todo se aprovecha. Y otra cosa que también podemos tener en cuenta es que una vez que tenemos preparada ya la primera parte del proceso de fermentación que está listo para consumir, de la hidromiel, sea la sencilla o sea la saborizada, nos sirve como un iniciador. Es decir, que podemos guardarnos una taza, por ejemplo, de esa tanda y armar otra tanda. Lo que nos va a ayudar es que el proceso sea más rápido. Eso sí, si vamos a estar usando hidromiel como un iniciador, recordemos que lo tenemos que estar alimentándolo. Si no, se nos va a empezar a pasar. Lo mismo que pasa con las masas madres o con los nódulos del kéfir. O estamos manteniendo producción, o si no, la hidromiel lo podemos mandar a la heladera también para que descanse, pero por unos días, no es que lo podemos dejar 2 meses. De última, si no, volvemos a empezar. Ya vieron que el proceso es bastante sencillito. Otra cosa que podemos hacer con las hidromieles son elixires, que le llaman así cuando a la hidromiel se le introducen plantas medicinales. Las plantas las podemos introducir sea como infusión o como decocción. Vieron que infusión es cuando pones las hierbitas, le tirás el agua bien caliente, lo dejas unos minutos, se infusiona. Y decocción es cuando hervís estas hierbitas durante, depende de las que sean, unos minutos más o menos, y luego dejas enfriar y colás ese líquido que te queda, es la decocción. Para quienes estén más en el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, seguramente van a saber mucho más que yo al respecto de qué hierbas conviene la infusión o la decocción, pero quería mencionar, obviamente, que hacen es a esta infusión de cocción la mezclan con la hidromiel y lo dejan fermentar. Y sé que incluso también se puede meter las hierbas sin hacer la infusión, también sirve, le da como una gama de sabores. Y nos menciona que, por ejemplo, en la Ayurveda hay unas bebidas fermentadas a base de estas hierbas. Es decir, que tradicionalmente ciertas culturas han utilizado la fermentación alcohólica de plantas medicinales con fines terapéuticos. Nos cuenta Sándor también que hay unos encuentros de productores de elixires que hacen unas mezclas ahí medio locas de yuyismos. Y nos tiran en el libro un par de opciones así medio, qué sé yo, raras, que son las que que son las que llevan estos productores a los encuentros y comparten, prueban, se pasan recetas. A ver, les voy a tirar un par de combinaciones. Por ejemplo, manzanilla, diente de león y melisa. O también se puede hacer con ajenjo o con artemisia. Bueno, y muchas más. Ahí en el libro hay todo un cuadro de muchísimas combinaciones. Y todo eso en cuanto a hidromieles. Pero también
Otra fermentación a base de hidratos de carbono simples es el vino de uva. El jugo de uva, conocido como mosto, es la base del vino, que lo que se hace es recoges las uvas, las prensás, ese menjunje que queda del líquido, lo dejás fermentar y ya con la misma acción del aire comienza su actividad y luego se lo filtra y se lo añeja. Si lo querés hacer el vino blanco, lo que hay que hacer es separar rápidamente los ollejos de las uvas, que es lo que tiñen la bebida. Eso es como lo básico, ¿no? del vino. Tampoco nos vamos a extender muchísimo sobre el vino en sí, porque la preparación del vino comercial que conocemos lleva como un proceso ya bastante más largo que excede a la fermentación casera, pero nos menciona Sándor que, por ejemplo, en Turquía hay un vino joven sin añejar que se lo conoce como Sira, que también Alemania tiene una versión de estos vinos de fermentación simple, digamos, que el de Alemania se lo conoce como Federweißer, si es que está bien mi pronunciación, y también nos dice que se puede hacer vino con cualquier fruta, no es que el vino es solo con la uva. Lo que tiene la uva es que tiene un muy buen equilibrio entre azúcares, ácidos y taninos, que por eso también se ha ganado tanta fama. El vino se empezó a elaborar en lo que hoy sería la zona de lo que hoy sería Siria y Armenia, y recién ya se extendió por el Mediterráneo, y con los romanos es que toma como este estatus de clase, ¿no? De gente bien, ¿no? Que el vino es para los ricos y la cerveza u otras fermentaciones, otros alcoholes fermentados, era como para los pobres, ¿no? Está clarísimo en Titanic, no sé si la vieron, el momento que Rose baja a la parte de los pobres. Y no solo es cuando se divierte y bailan, todos toman ahí cerveza. Bueno, digo, esto un poco como cliché, pero esta idea que viene desde los romanos perdura incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y es un poco en cuanto al vino de uva. Pero, como decía Sándor, se puede elaborar a partir de otras frutas. Y acá entra la sidra y la perada. La perada es la sidra, pero en vez de manzana, a base de pera. Dice que un poco pasa lo mismo que con el vino de uva. Lo más difícil es la parte de extraer el jugo, el mosto de la fruta, porque para eso necesitamos como unas prensas o algún tipo de aparato especial para extraerlo, ¿no? Existen prensas para sidra y para perada relativamente artesanales para poder hacer producciones caseras. La verdad que yo acá, no busqué, pero sí vi que en otros lugares las he visto las prensas. Ahora, también lo que nos dice Sándor es que incluso con jugo comercial puedes armarte una perada. Eso sí, tiene que ser sin conservantes, pero a todos los jugos comerciales lo que les pasó es que fueron pasteurizados. Al pasteurizarlos pasan por calor, por lo tanto pierden sus levaduras. Pero que las hayan perdido no quiere decir que no las puedan volver a tener. ¿Cómo las pueden volver a tener? Si las agregamos con un paquete de levadura, tipo la de pan, o poniéndole frutas frescas, o incluso apelar a las levaduras que están en el aire. Esto sería, agarrás ese jugo de caja. Yo claramente no estoy de acuerdo, pero no quiero dejar de mencionarlo, primero porque está en el libro y segundo porque es también una forma de mostrar cuán accesible es el mundo de la fermentación. Entonces agarrás el jugo de caja, lo metes en un frasco de boca ancha y varias veces por día lo vas revolviendo. Ya con las levaduras que están en el aire van a empezar a fermentar a los azúcares de ese jugo. ¿Se entiende? Y si no, le agregás pedazo de fruta fresca y ahí también le estás tirando levadura. O un pedacito el cuadrado de levadura de pan. A mí esa es la que menos me convence, claramente. Ya lo de la caja de jugo no me convence. Un pedazo de levadura de calza, tampoco. Bueno, y acá es medio lo mismo. Los primeros días va a empezar a largar espuma. Por eso está bueno lo del platito que les decía antes. Y también nos menciona Sándor que si querés hacer bastante cantidad, tipo en un bidón, que lo metas al bidón en la bañera. Porque esto va a subir y te puede, si no dejas mucho espacio, al fermentar va a empezar a largar espuma, va a derramar y se te hace un enchastre tremendo. No sé. A mí me suena un poco muy teenager, ¿no? Estar haciendo alcohol en el baño de tu casa.
como que siento que yo ya pasé. Ese tren a mí ya me ha pasado. Pero bueno, ya saben, si alguien lo hace, yo para degustar siempre estoy presente. Y acá lo mismo, con la sidra y la perada, lo mismo que pasaba con el hidromiel. Lo podemos, una vez que baja toda esta primera actividad inicial de estos primeros días, ya lo podemos disfrutar, lo enfriamos y degustamos, o si no, hacer todo el mundo del añejamiento, pero ya saben que hay que hacer 2 veces lo de embotellar, la cápsula de aire, etcétera, etcétera. Yo no tengo ganas. Otra fermentación que podemos hacer de forma hogareña es vino de fruta y azúcar. Esto es bastante sencillito. Sería como la hidromiel que hablábamos antes, pero es la versión vegana, porque en vez de usar miel, disolvemos azúcar con agua. Los porcentajes obviamente también varían en función de las recetas, las culturas, las tradiciones, pero lo que hacemos es mezclamos azúcar con agua, lo diluimos y le agregamos también fruta, las flores, un poco lo mismo que hablábamos antes. Esperamos que suceda la primera actividad y al par de días, cuando baja, ya lo podemos disfrutar, lo colamos o de vuelta todo lo del añejamiento ese. Lo resumo así, añejamiento ese, fiaca. Lo que nos dice acá, a diferencia de la hidromiel, si usamos los azúcares, es líquido de la caña de azúcar cristalizado, es decir, que ha pasado por el calor. Por lo tanto, ha perdido sus levaduras naturales. Entonces lo mismo, o se lo agregamos con las frutas o con un paquetito de levadura, muy parecido a lo que mencionábamos antes. Después, sirve, aparte de azúcar y miel, el agave, la panela, el piloncillo, el maple syrup. Lo que no va son los edulcorantes, pues los edulcorantes no tienen hidratos de carbono, entonces no se van a fermentar. En todo caso, hay que ponerle fruta, ¿no? Hay que agregarle. Después, casi para ir terminando con las preparaciones, lo que nos dice Sandor, que lo otro que podemos hacer es una ensalada de frutas fermentadas, que es combinación de frutas trozadas y más o menos el mismo peso de azúcar que del peso de frutas, o incluso puede ser un poco menos. Metemos las frutas, el azúcar en un frasco, los primeros días tapado con un pañito para que no vengan las moscas, y ya cuando vemos bastante burbujeo, ahí sí lo cerramos herméticamente, pero todos los días lo revolvemos y abrimos para que libere un poco de gas. Ahí se va a ir fermentando esta fruta y largando como todo otro sabor. Estas frutas las podemos usar para postres, para hacer tartas frutales, comerlas así tipo ensalada de fruta, o incluso hacer como un chutney. Un montón de cosas se puede hacer con eso. Otra cosa que se puede usar para fermentar es la savia vegetal. Un poco recién cuando decíamos que se puede usar el agave o el maple syrup. O sea, el maple syrup es miel de arce, es la savia del árbol arce. Y el agave es como de la familia de las cactáceas, de los cactus del desierto, sobre todo en la zona de México, que también se les extrae el néctar, la savia, y eso se lo puede fermentar como si fuera la miel, digamos, con el mismo proceso. Así que eso es en cuanto a preparaciones. Solo un par de posibles problemitas que pueden surgir para tener en cuenta. Primero, siempre recordar que toda esta fermentación libera dióxido de carbono, es decir, libera gas. No dejemos frascos cerrados sin chequear esto de ir liberando el gas, porque eventualmente podría llegar a explotar. Ojo con eso. Y después, si armamos nuestra hidromiel o nuestra perada y vemos que no hay burbujas, siempre remover. Remover va a activar a estas levaduras, nos viene bien. Ahora, si en la parte de arriba se nos empieza a armar como un moho, lo que podemos hacer es retirar esa partecita y seguir mezclando. Pero de vuelta, lo importante es remover, porque si estamos removiendo constantemente, eso va a dificultar que se cree el moho arriba. Y si nuestra fermentación tiene un gusto a vinagre, lo que pasó es que en algún momento estuvo
en contacto o en demasiado contacto con el oxígeno. Y se nos picó, lo que se dice como cuando se picó un vino, es decir, que se avinagró. Lo que pasó ahí es que ganaron, digamos, tomaron más terreno otras bacterias. En vez de las levaduras son como, en la medida en que hay mucha presencia de azúcares, están como más fuertes, es como su terreno. Pero cuando se empiezan a comer todo el azúcar y baja la cantidad de azúcar, las Acetobacter, que son otro tipo de bacterias, se pueden poner un poquito más fuertes, solo que digamos que el alimento de las Acetobacter es el oxígeno. Quiere decir que si se nos avinagró nuestra preparación, es que efectivamente entró bastante oxígeno y ahí las Acetobacter dijeron, esta es la nuestra, de esta bebida hacemos un vinagre. Pero terminas con un premio consuelo que es un rico vinagre. Y con eso terminamos este cuarto episodio del Betty Podcast. No quiero dejar de mencionar que voy a hacer un Betty Club de fermentos, que son unos encuentros virtuales, que es lo que podemos hacer ahora, pero lo bueno es que pueden participar desde cualquier parte del mundo, en la cual vamos a hacer en vivo 4 fermentaciones diferentes a base de vegetales. Una vez que te anotás, te llega el listado de ingredientes como para que te sumes al Zoom y lo hagas junto conmigo y me vas consultando todas las dudas en mi página web www.betabel.com.ar. En la tienda vas a encontrar toda la info. Y así me voy despidiendo. Muchas gracias por escuchar. No te olvides de ponerte a fermentar, que es un viaje de ida. Y ahí nos vemos.